Mi hermana me advierte que está embarazada de mi esposo y que pronto recibiré los papeles de divorcio, pero me encanta ser la portadora de malas noticias para ella. Voy a empezar diciendo que mi hermana menor tuvo un romance con mi esposo. Mi hermana menor, a la que cuidé y amé desde pequeña, se ha abierto para mi esposo, si es que me entienden. Y el hombre que se suponía que había jurado amarme toda la vida en nuestra boda, ahora eligió otra cosa que amar, supongo. Estas son dos de las personas en quienes creía que siempre me respaldaría, personas de las que no tenía que preocuparme por su traición. Pero ahí lo tienen. Aunque aún falta lo peor. Resulta que, no solo durmieron juntos, sino que mi hermana ahora está embarazada de un hijo suyo. Así que no solo me ha caído un cubo de agua fría, ese cubo también contaba con langostas con tenazas muy afiladas. Y ha sido agua fría, porque no había señales obvias, ni comportamientos sospechosos, nada que me hiciera cuestionar que algo estaba sucediendo a mis espaldas. Confiaba en ellos. Lo cual, en retrospectiva, parece algo bastante tonto de hacer. Y si te parece malo todo lo que he descubierto recientemente, la revelación lo hace aún peor. Todo surgió de una visita de mi hermana. Ella no vive en la misma ciudad que yo ni nuestros padres. Se mudó cuando aún estaba casada con su ex. Hace unos años, su relación con su esposo se derrumbó, porque en ese momento ella tenía dificultades para quedar embarazada. Su incapacidad para concebir fue una de las principales razones por las que su matrimonio terminó. Tanto mi hermana como su ex esposo se sometieron a múltiples pruebas médicas para averiguar por qué no podían concebir. Pero nunca se identificó una causa exacta del problema. No había una razón médica clara que les impidiera tener un hijo. Los médicos les aseguraron que a veces estas cosas tardan y que debían intentar tener paciencia. Que el estrés de intentarlo y no lograrlo podía tener ese efecto también. Pero la paciencia nunca ha sido una virtud de mi hermana. Ella presionaba constantemente a su ex, insistiendo en que hicieran todo lo posible para tener un bebé. Cuando no pudieron concebir de manera natural, recurrió a la fertilización in vitro, decidida a lograrlo sin importar el costo. Se sometió a 2 rondas de fertilización in vitro, cada una más estresante y agotadora que la anterior, pero ambos intentos terminaron en decepción. Esto le pasó una fuerte factura emocional y financiera tanto a ella como a su ex esposo. Gastaron mucho dinero en los tratamientos, dinero que apenas podían permitirse, esperando que finalmente esto fuera la solución. En ese momento, no sentí más que simpatía por ella. Quería ser madre con todas sus fuerzas, y me dolía verla luchar. Incluso le di $1000 como regalo, queriendo apoyarla de cualquier manera que pudiera. No tenía mucho para dar, pero quería ayudarla a cumplir su sueño de tener un hijo. Cuando la fertilización in vitro fracasó, mi hermana recurrió a la adopción. Pero aquí fue cuando su ex esposo finalmente puso un alto. Él la había apoyado en los tratamientos de fertilidad, las visitas médicas y el dolor de los fracasos de la fertilización. Pero la adopción fue un paso con el que simplemente no se sentía cómodo. No estaba en contra de los niños, pero no se sentía preparado ni dispuesto a asumir la responsabilidad de criar a un hijo adoptivo. Sin embargo, mi hermana no es del tipo de persona que acepta un no por respuesta. Seguía presionándolo, diciéndole que, aunque no estuviera de acuerdo, debería seguir adelante con la adopción por su bien. Dejó claro que esto era algo que quería más que nada. Y en su mente, los sentimientos de él sobre el asunto no eran tan importantes como su sueño de convertirse en madre. Mis padres y yo intentamos razonar con ella también. Le recordamos que la adopción es una decisión enorme, una que ambos padres deben estar completamente comprometidos. Le advertimos que, si él no se sentía cómodo con eso ahora, probablemente nunca lo haría, y eso solo traería más problemas en el futuro. Pero ella no quiso escuchar. Finalmente, siguió adelante y adoptó a un niño pequeño. Estaba encantada, actuando como si todo hubiera valido la pena. Pero, fiel a su palabra, su ex esposo se mantuvo distante. Ya le había dicho que no quería esto, y lo cumplió. Se negó a asumir el rol de padre y no quería tener ningún tipo de involucramiento en la vida del niño. Como resultado, su matrimonio ya frágil comenzó a desmoronarse por completo. El estrés, los desacuerdos y el resentimiento, que se habían acumulado entre ellos, finalmente se convirtieron en algo insostenible. Con su ex esposo negándose a asumir la responsabilidad del niño adoptado, mi hermana intentaba hacer todo por su cuenta, pero estaba fallando. Entre su trabajo a medio tiempo y tratar de cuidar a su hijo, estaba completamente agotada. No tenía dinero para contratar a una niñera, y como su ex había dejado claro que no quería saber nada del niño, se negó a contribuir económicamente. Además, el juez solo le había otorgado la adopción a mi hermana. Mi hermana no tuvo más opción que resolver las cosas por su cuenta. Y en su desesperación, tomó una decisión terrible. Comenzó a dejar al niño pequeño solo en casa durante horas mientras ella iba a trabajar. Le dejaba comida, encendía la televisión y esperaba que estuviera bien hasta que ella regresara. Durante una de las visitas obligatorias, las autoridades descubrieron lo que ella había estado haciendo. En el momento en que se enteraron de que había dejado al niño solo con regularidad, actuaron rápidamente, solo 4 meses después de que lo adoptara. El niño fue retirado de su cuidado, ya que lo consideraron peligroso y negligente. Sé que intentó luchar para recuperarlo, probablemente con la esperanza de que lo devolverían, pero su caso no era sólido. Incluso el propio niño no quería quedarse con ella y su ex, debido a sus constantes peleas. Esto sumió a mi hermana aún más en la depresión. Hasta ese momento,
Ella había estado luchando por lidiar con las presiones de la maternidad, pero al menos tenía algo a lo que aferrarse. Ahora, incluso eso se había ido. Al final, su ex se alejó definitivamente, ya que ella no podía dejar de culparlo por todo. Desde el divorcio, ella ha permanecido mayormente soltera. Nunca parecía tener relaciones serias, al menos ninguna de la que hablara. A lo largo de los años, hice todo lo posible por estar allí para ella. No importaba lo que hubiera hecho o cuántas veces se hubiera equivocado, la ayudé en todo lo que pude, financieramente, emocionalmente y de cualquier otra manera que necesitara. Le enviaba dinero cuando estaba pasando dificultades, me aseguraba de hacerle videollamadas semanales para saber cómo estaba, y la visitaba siempre que tenía la oportunidad. Por eso, esta traición duele tanto. Pensaba que nuestra relación era sólida y que ella nunca me haría daño de una manera tan horrible. Pero todo este tiempo, mientras yo la llamaba, me preocupaba por ella y le ofrecía mi apoyo, ella estaba durmiendo a escondidas con mi esposo. Me mentía a la cara, pretendiendo ser mi hermana cariñosa, mientras mantenía un romance con el hombre con el que me casé. Nunca imaginé que estaría durmiendo con mi esposo, a mis espaldas, de manera tan descarada y mintiéndome sobre ello. Cuando mi hermana me dijo que venía a visitarme esta semana, estaba emocionada porque quería verla. Era raro que ella viniera a verme. No le gustaba visitar nuestra ciudad natal porque prefería evitar a nuestros padres. Así que la mayoría de las veces, yo era la que hacía el esfuerzo de ir a verla. Le conté a mi esposo sobre su visita, esperando que él también se emocionara, ya que no la veía desde hacía mucho tiempo, pero se veía preocupado. Su actitud cambió por completo, y me preguntó por qué venía. Incluso me pidió que, si podía, le pidiera que posponga su visita. Esto debió haber sido mi primera señal de alerta. Pensaba que estaba ocupado con cosas del trabajo, y no quería a alguien de visita. Pero le dije que yo me ocuparía de ella y que él no tendría que hacer nada. Lo cual es paradójico, porque él estaba haciendo mucho con ella. Él no insistió después de eso. Luego, el día de la visita de mi hermana, mi esposo, de repente, anunció que estaría fuera todo el día. Me dijo que había decidido ir a jugar al golf con sus amigos y que no volvería hasta tarde por la noche. Mi esposo jugaba al golf, pero siempre lo hacía los fines de semana, nunca a mitad de semana. Le pregunté al respecto, ¿desde cuándo juegas al golf un miércoles? Él dijo que no era gran cosa, solo necesito un descanso, no es para tanto. En el momento en que la vi parada allí, la abracé inmediatamente con cariño. Estaba genuinamente emocionada de verla, así que al principio no noté nada raro. No fue hasta que me aparté que vi su expresión. Fue cuando mi mirada bajó, y por primera vez, lo vi. Sus manos descansaban sobre su estómago. Mi hermana parecía tener un pequeño bultito en el vientre. Debía felicitarla o abrazarla de nuevo, pero ella me dijo, estoy casi de 3 meses. Estaba muy feliz por ella. Eso es lo que hacen las hermanas cuando se preocupan, no acostarse con su esposo. Le dije, Dios mío, eso es increíble, finalmente estás embarazada. La invité a entrar y la ayudé a sentarse. Recuerdo que pensaba que era la mejor noticia del mundo. Ja, si lo hubiera sabido en ese entonces. Sin embargo, mi hermana no parecía tan emocionada como yo. Tenía una expresión rara y evitaba mirarme a los ojos, como si estuviera buscando algo o a alguien. Parecía nerviosa cuando me preguntó dónde estaba mi esposo. Me quedé sorprendida. Oh, está fuera jugando al golf con sus amigos. No sé qué le ha pasado, pero nunca se va en mitad de la semana a jugar. Ella negó con la cabeza como si no lo creyera y preguntó, ¿de verdad? En mi emoción, ni siquiera procesé el tono ni la extraña forma en que lo dijo. Pasé de largo y la bombardeé con preguntas. Dios mío, cuéntame todo, ¿cómo quedaste embarazada? ¿Sabes quién es el padre? ¿Tienes novio? ¿O fue que fuiste a fertilización in vitro en secreto? La miré expectante, esperando que finalmente compartiera los detalles, pero ahora en retrospectiva no hubiera querido saber los detalles. Ella estaba muy nerviosa, como pensando hasta último momento si me diría o no. Así que me dijo, necesito decirte algo, pero por favor no reacciones exageradamente. Le dije que sí, aunque algo dentro de mí me decía que tal vez no me gustaría lo que estaba a punto de escuchar. Y entonces soltó la bomba. He estado teniendo un romance con un hombre casado durante el último año. Admitió que había estado involucrada con un hombre casado durante todo ese tiempo. Lo que comenzó como un romance casual, pensado para ser nada más que una relación sin complicaciones, había inesperadamente evolucionado hacia algo más profundo, ya que ambos desarrollaron sentimientos reales el uno por el otro. No podía creer que mi hermana hubiera estado durmiendo con un hombre casado. No hace falta decir que me parece horrible. Y me parecía horrible antes de saber con quién estaba casado ese hombre. Simplemente, se sentía tan mal. Mi corazón estaba preocupado por su esposa, que no tenía idea de lo que sucedía. ¿Quién era este tipo? ¿Lo conocía? ¿Y por qué me había ocultado esto durante tanto tiempo? Hablábamos todo el tiempo, pensé que estábamos unidas. ¿Por qué me había mantenido este secreto? La miré directamente a los ojos y le pregunté, ¿quién es él? Estaba curiosa. ¿Es un vecino? ¿El esposo de alguna amiga? Ella no respondió. Simplemente, se quedó allí, en silencio, mirándome. Volví a preguntar, porque si no hablaba entonces debía conocerlo. Es surreal pensar ahora como pensaba en ese momento, y lo que sé ahora.
Ni en un millón de años hubiera imaginado que mi hermana, que vive en otra ciudad, tenía un romance con mi esposo. Ahora parece obvio, porque ustedes lo saben por el título y porque ya lo conté. Pero a menos que tenga un caso severo de paranoia, no estás pensando en estas cosas. Pero aquí fue cuando finalmente respondió: es tu esposo, él es el padre de mi bebé. Le dije que dejara de bromear y que me contara qué estaba pasando. No podía tener sentido. Mi hermana, mi propia idiota hermana, había estado durmiendo con mi esposo. La seguía mirando, esperando y rezando para que fuera alguna especie de cruel broma, que se riera y me dijera que era una mentira, que solo quería jugar conmigo para que entráramos en calor. Pero cada segundo que pasaba y no cambiaba su rostro, comenzaba a darme cuenta de que no era ninguna broma, que mi hermana realmente estaba durmiendo con el idiota de mi esposo, y que los dos estaban esperando un bebé. Miré hacia su vientre y luego hacia su rostro mientras mi hermana finalmente rompió el silencio, diciendo que nunca había esperado que mi esposo fuera el que la embarazara, especialmente después de haber perdido toda esperanza cuando su ex la dejó. Admitió que sí, sabía que había hecho mal, pero si Dios le había dado un bebé con mi esposo, entonces esta era una de esas cosas destinadas a ser. Le pregunté cuál creía que era el plan de Dios para mí. Ella me dijo que aceptar este milagro y hacerme a un costado para que ella pueda dejar de sufrir. Yo también podía verla seriamente, y le dije que no era eso lo que preguntaba. No creo que Dios tuviera ese plan para mí. Dios no es estúpido, y no esperaba que yo me sentara aquí a aceptar esto. Le dije que preguntaba por el plan de Dios para patearle el trasero, si Dios tenía preparado un objeto contundente para hacerlo o esperaba que yo lo hiciera con mis propias manos. También le dije que el plan podría ser no hacerle daño físicamente, solo porque está embarazada, pero a menos que esta sea una broma que estaba llevando muy lejos, y que debería detener ahora mismo, entonces debería irse antes de que aplique mi propio plan. Ella solo suspiró y me dijo que tomaría tiempo para que yo asimilara todo esto, pero eventualmente, aceptaría lo hermosa que era esta situación. Me recordó lo desesperada y deprimida que había estado durante años por tener un hijo y dijo que, de todos los hombres que había encontrado, fue mi hombre quien finalmente le dio lo que quería. Que era una situación especial, lo cual podría justificar la infidelidad. Yo creo que el plan de ella hoy era venir a mi casa a que le diera una golpiza, porque todos sus esfuerzos estaban puestos en ello. Le escupí: ¿no tomaste el ácido fólico hoy o tus neuronas se han ido de vacaciones al extranjero? ¿Te acostaste con mi esposo, te quedaste embarazada, y piensas que voy a estar bien con esto? No, tú quieres que te embaracé la cabeza a golpes. Exigí saber cómo había comenzado todo, ya que aún no quería creer que esto fuera real. Me confesó que todo comenzó hace un año, cuando mi esposo viajó a su ciudad por un viaje de trabajo. Explicó que esa noche salieron a cenar porque él estaba solo allí y quería ser una buena cuñada. Se tomó muy a pecho eso, porque fue tan buena que le ofreció hasta sus óvulos para darle la bienvenida también a sus espermatozoides. Continuó diciendo que esa noche tomaron un poco de más, y como suele pasar, una cosa llevó a la otra. Terminaron en su casa, donde cruzaron una línea que nunca debieron haber cruzado. Después de esa primera noche, ambos se dijeron que había sido un error, algo que nunca debió haber sucedido. La culpa, según ella, les había pesado mucho, y prometieron que no volvería a ocurrir. Pero con el tiempo, volvieron a acostarse juntos, una y otra vez. Con los meses, siguieron viéndose y teniendo encuentros. Incluso comenzaron a salir en citas formales. Mi hermana me dijo que ella y mi esposo simplemente conectaron en un nivel más profundo, y que él le parecía su hogar. Mi hermana luego me dijo que, aunque se sentía un poco culpable, nunca imaginó que algo tan positivo como su embarazo surgiría de la aventura. Admitió que sabía cómo reaccionaría la familia una vez que saliera la verdad, pero seguía confiada en que mi esposo la apoyaría y protegería tanto a ella como al bebé, y que era lo único que importaba. Sin dudarlo, me informó que él me entregaría los papeles de divorcio muy pronto para poder empezar una nueva vida, con ella y su bebé. No podía soportar mirarla más. Le dije que se fuera, porque si se quedaba un minuto más iba a arruinar mi vida por una mierda embarazada. Ella intentó discutir, insistiendo en que había venido específicamente a verme y a resolver las cosas con mi esposo, para que pudieran irse juntos. Que solo lo hizo para que todo esto no tenga que terminar en algo horrible, sino de forma civilizada. Quería quedarse, hablar, explicar, pero yo comencé a pararme y a caminar hacia ella, mientras ella caminaba hacia atrás, hacia la puerta. Pero luego, cuando estaba un poco más segura afuera, aunque creo que podría alcanzarla fácilmente y hacerle comer césped del jardín en pocos metros, en lugar de mostrar remordimiento, se burló de mí y me llamó psicópata antes de salir furiosa. Ahora está hospedada en un motel, porque su plan, que descubrí después, de quedarse en mi casa con mi esposo fracasó. De mi esposo aún no sé nada. Actualización 1. Han pasado solo unas horas desde que publiqué esto. Mi cobarde esposo no ha regresado a casa, ni está respondiendo su teléfono. Supongo que no es casualidad. Debe saber exactamente por qué mi hermana venía, por eso seguramente encontró una excusa para estar fuera todo el día. Pero está bien, que se tome su tiempo. Tengo toda la paciencia del mundo para esperar a que entre por esa puerta porque cuando lo haga, va a enfrentar cada gramo de la rabia que he estado reprimiendo. Para todos los que preguntan por qué mi hermana está en un motel, en lugar de quedarse con nuestros padres, la respuesta es simple: no puede ir a ellos. Nunca ha tenido una buena relación con ellos y siempre están en conflicto. Pelean todo el tiempo.
Y sé con certeza que si descubrieran lo de su embarazo, tendrían muchas preguntas. La destruirían en cuanto se enteraran de que tuvo un romance con mi esposo. Ella lo sabe tan bien como yo, y por eso está escondida en un motel. Actualización 2. Ya pasó de medianoche, y mi esposo finalmente llegó a casa hace un rato. Estaba un poco borracho. Supongo que debió haber estado bebiendo para reunir el valor de enfrentarme, o tal vez para adormecer la culpa. De cualquier forma, no necesitó decir una sola palabra. En cuanto vio mi rostro, supo que ya sabía lo que había hecho. Tropezó hacia el sofá, todo su cuerpo se desplomó, y luego, para mi incredulidad, empezó a llorar. Entre lágrimas, confesó que sabía que lo iba a odiar para siempre por lo que había hecho, y que desearía poder retroceder en el tiempo y deshacer todo. Le dije que mi hermana estaba embarazada y que tendría su hijo pronto, también que esperaba que me entregara los papeles de divorcio. Al escuchar esto, él negó con la cabeza frenéticamente, con los ojos abiertos de desesperación. Se arrodilló frente a mí, suplicando, diciendo que nunca quiso dejarme. Juró que mi hermana lo había estado presionando para que se divorciara de mí, presionándolo para estar con ella, pero que él no quería eso. Luego dijo que podría simplemente pagar la manutención del niño y seguir viviendo conmigo. Me miró, esperando una respuesta. Pero todo lo que podía sentir era ira. No solo era un cobarde por engañarme, sino que ni siquiera quería responsabilizarse por el bien de su hijo no nacido. Confesó que lo que tuvo con mi hermana fue solo físico, que nunca significó nada para él. Dijo eso como si reducir su aventura a algo sin importancia me fuera a doler menos. Le señalé que mi hermana claramente pensaba lo contrario, que ella creía que estaban enamorados. Pero él inmediatamente negó con la cabeza, rechazando la idea de inmediato. Insistió en que nunca podría amar a mi hermana. Dijo, oh, por favor, ella está sola y desesperada, se acostaría con cualquiera. Nunca podría amar a una mujer así, mucho menos criar un bebé con ella. Este era el mismo hombre que mi hermana creía que la protegería a ella y al bebé. El mismo hombre que ella estaba tan segura que dejaría a mi lado, para empezar una nueva vida con ella. Y aquí estaba, hablando de ella con nada más que asco. Asco que no tenía para acostarse con ella. Continuó, si quiere tener al niño, que lo haga, pero no quiero saber nada de eso. Si dependiera de mí, nunca dejaría que siguiera adelante con el embarazo, todo esto ha sido un gran error. Siguió repitiendo una y otra vez lo mucho que me ama, lo incapaz que es de imaginarse una vida sin mí, y como no quería que mi hermana destruyera nuestra relación. Suplicó por mi perdón, prácticamente arrastrándose a mis pies, pero yo me negué a decirle una sola palabra. Ya no tenía nada que decir. Ahora, mientras estoy aquí escribiendo esto, mi esposo está durmiendo no sé dónde. Durmiendo la borrachera. Lo he echado de nuestra casa porque no puedo soportar estar cerca de él. Necesito dormir, mi mente está agotada. He escrito muchas publicaciones, y es hora de tranquilizarme un poco. Mañana, pensaré en mis próximos pasos con una mente más clara. Actualización 3. Primero y ante todo, expuse el romance de mi hermana y mi esposo a todos. Invité a mi hermana a que viniera, diciéndole que necesitábamos hablar cara a cara, con mi esposo presente también. Ambos asumieron que solo seríamos los tres. No sabían que ya les había contado todo a mis padres, y ellos estaban furiosos. En el momento en que mi hermana cruzó la puerta, mis padres llegaron justo detrás de ella, listos para destrozarla a ella y a mi esposo. Mi esposo llegó unos minutos después. Cuando mi hermana vio a nuestros padres entrar a la casa, todo el color se desvaneció de su rostro. Se veía asustada. ¡Qué bien! Mi padre no perdió tiempo. Se acercó a ella rápidamente y le gritó en la cara. La llamó una cualquiera y le exigió saber cómo podía traicionar a su propia hermana de esa manera. Dejó claro que su hijo nunca sería aceptado en nuestra familia, y que ella aún menos. Mi hermana simplemente se quedó allí, sorprendida, incapaz de defenderse. Mi madre caminó hacia mi esposo, llegó y le dio una fuerte bofetada. Luego comenzó a desahogarse, llamándolo de todos los nombres que se le ocurrían, maldiciéndolo por destruir nuestro matrimonio, por humillarme, por traicionar todo lo que habíamos construido juntos. En ese momento, me sentí tan bien. Era como regresar a casa y que tu madre te espere con chocolate caliente y una tarta recién salida del horno. Solo que ahora estaban poniendo en su lugar a los dos idiotas más grandes que había conocido. Así de reconfortante era. Mi hermana intentó desesperadamente convencer a mis padres de que ella y mi esposo estaban enamorados, y que él quería estar con ella, no conmigo. Pintó toda una fantasía en la que ellos estaban destinados a estar juntos, e insistió en que yo era la que estaba interponiéndose en su supuesta felicidad. Sin decir una palabra, saqué mi teléfono y puse una grabación, una que mi esposo no sabía que existía. Lo que él no sabía era que, la noche en que llegó a casa borracho y lleno de culpa, y me confesó todo, yo había grabado todo. En la grabación se escuchaba como él decía que el embarazo de mi hermana fue un error, que no quería tener nada que ver con ella ni con el bebé. Incluso la llamó desesperada y dijo que nunca podría amar a una mujer como ella, una mujer tan fácil de llevar a la cama. Estaba esperando si él lo mencionaba, pero supuse que él quería tener una segunda opción en mi hermana, y estaba lista para arruinarse. Tampoco iba a perderme de avergonzar más a mi hermana. Porque ya se había avergonzado sola, aunque ella aún no lo sabía. Pero ahora, estaba destrozada, quemada y lista para ser echada.
Mi padre se volvió hacia mi hermana otra vez, exigiéndole si aún quería afirmar que esto era el verdadero amor. Mi madre se veía disgustada, sacudiendo la cabeza ante ellos. En ese momento, estaba todo terminado para ellos. La miré directamente a los ojos a mi hermana y le dije la dura verdad. Ella no era más que un cuerpo que mi esposo había usado. Eso no significaba que él realmente la quisiera, y ciertamente no significaba que él fuera a responsabilizarse del hijo de ella. Pero aún así, la felicité. Felicidades, por arruinar tu vida por un hombre que ni siquiera te quiere a ti ni a tu hijo. Suerte cuando te quiten de nuevo a tu hijo, porque va a suceder, ya que no tendrás ayuda de nadie. No tendrás ayuda de tu amante, no tendrás ayuda de tus padres y no tendrás ayuda de la hermana que traicionaste. Ni siquiera tienes inteligencia para ayudarte a ti misma. Claro, ella y mi esposo podían tener su hijo, pero conociéndolo, y con lo cobarde que era, él nunca realmente se haría cargo ni de ella ni del bebé públicamente. No solo no la ama, sino que su familia es profundamente religiosa. Las infidelidades son imperdonables, y los niños nacidos de infidelidades son considerados aún peores. Su familia se enorgullece de sus valores y principios. Y sé con certeza que se sentirían asqueados cuando descubrieran lo que su hijo perfecto había hecho. Y para asegurarme de que supieran todo, ya les había enviado un correo electrónico, con la grabación adjunta. Ahora no había forma de que él pudiera mentir. En ese momento, mi hermana se rompió por completo. Lloró incontrolablemente como si le hubieran pateado el trasero en el patio de juegos. Y en cierta forma lo habían hecho. Había reunido un equipo experto de pateadores de trasero para ella y mi esposo. Mi esposo, por su parte, se quedó allí, luciendo avergonzado, y fue cuando saqué los papeles de divorcio y se los entregué. Había esperado los de él, pero ni para eso tenía la valentía. Le informé que habíamos terminado, que nunca más quería ver su cara y que todo contacto sería a través de los abogados. Mi esposo inmediatamente entró en pánico y comenzó a disculparse una y otra vez, estaba de rodillas frente a mí pidiéndome disculpas. Pero mi padre lo miró, y además de burlarse de su hombría, lo levantó de un hombro y lo acompañó hasta la puerta, mucho menos gentil de lo que lo estoy describiendo. Mi hermana recibió un trato bastante similar, pero menos violento. Aunque fue mi madre quien la sacó de allí. No es que mágicamente todo esto que planifiqué haya sido suficiente y ahora me siento mucho mejor, pero al menos he sacado la bandita de mi herida. Que aunque duela, es mejor hacerlo pronto y no dilatar esto más. Me queda mucho por transitar ahora, pero es un comienzo. Y no es un comienzo malo, porque verlos llorar, implorar y rebajarse así ayuda. No sé si haré otra actualización, todo dependerá de lo que quieran ustedes. Por mí mi historia está terminada, porque ya no están las personas que me hacían mal. Edición, para aquellos que preguntan por qué mis padres no estaban en la mejor relación con mi hermana, tiene que ver con que ellos no aprobaron la idea de que adoptara en contra de la voluntad de su esposo. Aún así, no fueron los que cortaron la relación, sino que mi hermana fue la que comenzó una batalla con ellos. Al final ellos se cansaron y la dejaron de lado. Actualización 4. Solo hago esta actualización por ustedes, porque me la han pedido. Y como agradecimiento por haberme apoyado a través de mis publicaciones, que además eran intensas. Sí, ya estoy divorciada. Esa es una gran noticia para mí, porque aunque lo había echado de mi casa, o mejor dicho, la casa de mis padres, porque ellos la compraron, quería el papel que lo hiciera oficial. Eso es un gran punto a favor. No, mi hermana y mi ex esposo no han terminado juntos, ni siquiera por obligación del juez. Mi ex no tiene que pagar manutención infantil porque ya no será padre. Mi hermana lo ha perdido, y creo que algo dentro de ella no quiere que sea madre. Realmente hay algo mal en su forma de ser, por eso el universo quiere evitar que ella traiga un hijo al mundo. No creo que el universo esté equivocado. Mi ex también tuvo una parte del universo mostrándole lo que se merece cuando su familia se ha enterado. Familia que me llamó casi en su totalidad para decirme cuánto lo sentían. Sé que he dicho que ellos son conservadores y religiosos, pero tengo la obligación de mencionar que también han sido las personas con más sentido común del lado de mi ex. Porque mi ex, bueno, ya lo saben. Creo que es justo que ambas familias los estén cortando a ambos, se merecen eso y un poco más también. Pero mi trabajo aquí ha terminado, y creo que el universo todavía tiene más cosas preparadas para ellos. Con lo poco inteligente de mi hermana, y con lo juguetón de lo que lleva entre las piernas mi ex, creo que tarde o temprano algo sucederá. Me gustaría en 20 años regresar y contarles un resumen de eso. Espero acordarme para ese entonces.